Tenemos acá a 4 expositores. Nuestro hermano Osvaldo López, aquí a mi izquierda, es copastor en esta congregación. El hermano Juan Bautista, él es pastor en la congregación de Altamira y también es el director del Instituto Bíblico acá en Bucaramanga. Nuestro hermano Juan David Reyes, que todos lo conocen, nuestro líder de jóvenes, y el hermano Oscar Forero, que es nuestro copastor también acá, pastor asistente en nuestra congregación central de Bucaramanga. Entonces, les damos la bienvenida a todos y a continuación vamos a tener una intervención de nuestro hermano Juan Bautista. Él va a tener 15 minutos, en esos 15 minutos el hermano Juan nos va a dar una introducción de nuestro tema central en esta noche, que es el Espíritu Santo. Ustedes que están allá, vaya preparándose. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta que le venga rondando la cabeza hace tiempo, nos levanta la mano, algún muchacho del comité de jóvenes le va a dar una hojita con un papel para que usted formule la pregunta, porque luego de que nuestro hermano Juan tenga la intervención, vamos a hacer una serie de preguntas. Acá adelante va a estar un micrófono, usted se puede acercar también y formular su pregunta. Todo lo vamos a hacer en orden, amén. Entonces, los dejo con el hermano Juan Bautista. Gloria al Señor Jesús. Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede aquí a todos de podernos reunir en la presencia de Dios, como comúnmente decimos, ¿cierto? Aunque siempre vivimos en la presencia de Dios, ¿no? No, la presencia de Dios no es un lugar. La presencia de Dios es un estado en el cual nos movemos. Así que quiero saludar aquí al comité de los jóvenes, comité de los conquistadores pentecostales y bueno, felicitarlos por todo este trabajo y por la visión que tienen de hacer algo diferente, y en este caso algo muy grande, que es hablar sobre el Espíritu Santo. Saludar al hermano, a los asistentes, a mi hermano Oscar, al hermano Juan David, que es el líder de los jóvenes, a mi hermano Osvaldo, y así a todos. Por ahí hay amigos que están, hermano Vladimir, Dios me lo bendiga, me da gusto verte. Bueno, vamos a hacer esta exposición así. Vamos a mencionar un texto de la Biblia que está en Efesios, capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, versículo número 18. Es un verso que es muy bien conocido por todos nosotros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a orar así, aunque sea sentado usted, y en esta exposición magistral que voy a hacer de unos 12 minutos, para que entremos en el tema, que el Señor nos toque en este momento. Bendito Dios y Padre Celestial, tú conoces los corazones de todos y la necesidad que hay en la iglesia y en cada uno de nosotros. Oh Dios, en los que estamos aquí para ser los vasos para exponer este mensaje, también necesitamos oír tu palabra. Danos, Señor Jesucristo, esa palabra fresca, esa palabra que llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y invada todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema del Espíritu Santo, pues, es el tema más grande de la Biblia, porque es hablar de Dios. Es hablar de Dios en su manifestación
de gloria. Cuando hablamos entonces del Espíritu Santo, nosotros de pronto nos hemos condicionado a que el Espíritu Santo es un momento de éxtasis, porque la evidencia bíblica nos da referencias desde el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios venía sobre los profetas y de pronto un grupo de personas empezaban a hablar, y también venía sobre uno de ellos en determinado momento para comunicar un mensaje, y este mensaje iría ya no solo en ese grupo de profetas, sino ese mensaje iba dirigido a un rey, al pueblo, a ciertos personajes. Pero la palabra de Dios siempre venía porque había una manifestación del Espíritu de Dios. Así que sin el Espíritu de Dios es imposible que haya una comunión del hombre con Dios. Entonces, por eso la Biblia desde el comienzo habla, y a quien hace referencia es al Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que la palabra de Dios comienza haciendo esa introducción a la creación y a mostrarnos al Creador, y lo hace hablando del Espíritu de Dios. Y es algo que nos mueve, que nos llena de preguntas, y a muchos el Espíritu Santo pues es un tema muy especial, muy grande. Para otros el Espíritu Santo se convierte, digamos, cuando la persona no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, se le convierte como en una especie de problema y en una dificultad, porque hay gente que ha pasado hasta muchos años y no han sido bautizados, según ellos, por el Espíritu Santo. Aunque yo sé que hay gente en las congregaciones que dicen que no han recibido el Espíritu Santo, pero que ya lo recibieron. Entonces, por eso este tema es muy importante, y a mí me apasiona hablar del Espíritu Santo. Si hay algo que de pronto sí necesitamos vivir hoy con más fuerza y con más libertad, es lo que lo que acabamos de leer, lo que dice el escritor del apóstol San Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos. O sea que cuando hablamos del Espíritu Santo, el propósito de Dios para su iglesia, para aquel que le ha recibido, para aquel que sigue el camino de Dios, el propósito de Dios es llenura del Espíritu de Él. Algo que de pronto en nuestros días, tal vez en algunos se adolece de esa presencia de Dios, porque la presencia de Dios como tal, bueno, a veces nos hemos acostumbrado que el Espíritu Santo es para el campamento, ¿no? El Espíritu Santo es para la vigilia, para ciertos eventos, y no dejamos que haya de verdad una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Me refiero a que cuando el Espíritu Santo viene a una persona, viene con el propósito número uno de sensibilizarlo. La entrada de una persona al conocimiento de Dios viene por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que comienza y convence al hombre de su estado. Sin el Espíritu Santo nosotros no hubiéramos conocido el Evangelio. Nosotros no hubiéramos reconocido el estado que teníamos. Pero fue el Espíritu Santo el que nos convenció. El Espíritu Santo, ¿qué hace en el espíritu del hombre? Lo quebranta. Vea, mientras la gente
escuche un mensaje acerca de Dios, pero si ese mensaje no tiene la unción, no tiene la autoridad del Espíritu Santo, ese corazón del hombre, ese espíritu del hombre no se va a quebrantar, porque el espíritu del hombre es soberbio. El espíritu del hombre es altivo. Él no quiere perder. Cada ser humano ha elaborado un concepto de vida, un concepto doctrinal, un concepto de Dios. Cada uno, así sea primario, así sea muy avanzado, pero todos elaboramos algo. Pero la palabra de Dios siempre nos dice que aún no sabemos todas las cosas como las debemos de saber. Pero el Espíritu es el que todo lo escudriña, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, hay cosas que a nosotros nos hacen falta. Amén. Y hemos clamado a Dios porque necesitamos esto, y tenemos hasta una lista de peticiones en la presencia de Dios, y le rogamos al Señor que Él obre, pero no nos hemos dedicado a dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Porque ¿sabe qué? El Señor manda a orar en el Espíritu. Manda a andar en el Espíritu. El Señor nos enseña que para vencer lo malo se puede hacer solo a través del Espíritu. Entonces, si por el Espíritu de Dios podemos apagar las obras de la carne, podremos vivir. Entonces hay una necesidad grande, de verdad, que ojalá no se quedara en este conversatorio, sino que este tema de verdad se siguiera tocando mucho. Porque uno se da cuenta que hay gente que lleva mucho tiempo sin tener un encuentro verdadero con Dios. ¿Sabe cómo se conoce una persona que está llenándose del Espíritu de Dios? Es la persona que tiene unos resultados porque se encuentra con Dios. Es la persona que no se incomoda cuando se le habla de Dios. Cuando se dan noticias acerca de la obra de Dios, le impacta y le gustaría escuchar más. Es la persona que está comprometida siempre con lo de Dios. No se le dificulta la autoridad. Se sujeta con mucha facilidad. Siempre tiene en su boca la palabra de Dios, siempre en su boca está la alabanza para Dios, siempre en su boca está el reconocimiento de la salvación de Dios. Así que una persona llena del Espíritu Santo no es la persona que habla en lengua en todos los cultos. Es la persona que vive, porque el Espíritu Santo es para vivir. Aleluya. Es para vivir la vida nueva que el Señor nos dejó que pudiéramos vivir, y solo se puede vivir en esa dimensión. Cuando a uno le hablan de Dios, cuando a alguien le habla de Dios, estaba hoy hablando con un pastor y él me estaba hablando esta tardecita sobre el tema del Espíritu Santo. Digo, en la congregación donde estoy, por allá en la costa, dice, está pasando algo y tremendo. Estamos en una búsqueda de Dios. El Espíritu Santo se está derramando casi en todos los cultos. Tenemos visitas, personas nuevas que están llegando. Y él me llamó para que le ayudara con ropa para mujer, que le ayudara a buscar ropa, y valga aquí porque hay muchas jovencitas y ustedes saben en la costa, si aquí se visten así en Bucaramanga, ¿cómo será por allá? Pero están entrando jovencitas a la iglesia y entran, y ¿sabe qué está haciendo el Señor? Los está bautizando con el Espíritu Santo. Estaba
en la calle habían una pareja y un grupo de personas, de los testigos, estaban evangelizando a una muchacha y llegaron un grupo, llegaron unas hermanas de la iglesia y empezaron ellas a compartir, también entraron en la conversación y el Espíritu Santo empezó a tomar a esa hermana y una de esas mujeres testigos que estaba enseñando se arrodilló para recibir al Señor Jesús. Amén. Entonces aquí esta noticia nos dice que qué es lo que se necesita en la iglesia para que el evangelio llegue a las personas. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, pero se necesita que la iglesia viva este avivamiento. Este avivamiento será capaz de que la iglesia testifique, de que la iglesia hable, de que la iglesia pueda traer gente y esto esté lleno de jóvenes. Porque hay mucha gente que está necesitando del poder de Dios. Si un joven lleno del Espíritu Santo se acerca a hablarle a otro, es capaz de tocarlo. ¿Sabe que hay casos? Y ya termino en este último minuto. Yo he visto personas que no reciben el evangelio de ninguna manera. Usted les habla. Yo he tenido gente muriéndose en la clínica ya en estado. Yo tuve un paciente, un señor con SIDA. Estaba muriéndose ya. Y este hombre, yo fui a orar porque toda la familia me pidió que fuera. Y yo le dije, voy a orar por usted. ¿Usted quiere que ore? Dijo, no quiero que ores. Así que yo tuve que orar obligado porque la familia me lo pidió. Pero ¿sabe qué? Había un familiar de este hombre que vivía metido en la presencia de Dios. Y cuando ya estaba agonizando a punto de morirse y que el dolor era tan terrible por la enfermedad que tenía los pulmones, el SIDA en sí no mata el SIDA sino otras enfermedades, este hombre le dijo a ese familiar que estaba al lado suyo, ore por mí. Y entonces esta hermana dijo, no voy a orar por ti, voy a leerte la Biblia. Y leyendo la Biblia, él tuvo una visión. Él vio ángeles. Él tuvo una experiencia gloriosísima, pero extraordinaria. En esa clínica, a esa hora de la noche, 1 de la mañana, se oían gritos en un cuarto, en el otro, y los enfermeros y médicos corrían porque algo estaba pasando y entraban y todo estaba normal. Y al final las camillas que estaban en los pasillos caían al piso, iban cayendo al piso. Ese hombre estaba lleno de espíritus del mal, pero Dios lo liberó, yo lo bauticé. Ese hombre tuvo una conversión extraordinaria. Pero se necesita alguien que tenga ¿qué? Espíritu Santo. Dios le bendiga.
A continuación tendremos el espacio para las preguntas. Vamos a iniciar con algunas que tenemos aquí. Los hermanos que deseen participar, aquí adelante está el micrófono. Si no, están los hermanos de la directiva, Mora y Alejandro, están en la parte de atrás, pueden levantar su mano y los hermanos se van a acercar para entregarles un papel y un lápiz. Para el hermano Osvaldo, ¿por qué se necesita ser lleno del Espíritu Santo para tener un cargo en la iglesia? ¿Por qué se necesita ser lleno del Espíritu Santo para tener un cargo en la iglesia? Bueno, Dios les bendiga a todos. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por estos espacios. La pregunta dice que ¿por qué es necesario ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, más que el ser lleno del Espíritu Santo es una necesidad en el creyente. Dios siempre ha querido morar con el ser humano a través de los tiempos. Antiguamente lo hacía a través de un templo, de un tabernáculo, pero hoy en día, gracias a Dios, dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no se debe mirar de esa manera de que necesito ser lleno para tener un cargo, porque ya explico esa parte, pero el Espíritu Santo es importante en el ser humano, en el cristiano, para la vida personal, para la vida cristiana, tenga o no tenga cargo en la vida. Es importante tenerlo. Pero en la iglesia es un requisito ser lleno del Espíritu Santo para tener un cargo, porque la misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles, lo indica así. Los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, ayudando en la obra social en la iglesia, pero estaban descuidando la oración y la palabra. Entonces, ellos oran a Dios para que hayan hombres, y son los primeros nombrados en la iglesia primitiva, los diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario que la persona que tenga un cargo en la iglesia esté llena del Espíritu Santo? Porque va a administrar los negocios de Dios. Necesita ser una persona que sea guía del Espíritu Santo, que el Señor lo guíe para hacer el trabajo. Necesita saber lo que está haciendo. No, una persona que no ha recibido el Espíritu Santo no es lo mismo cuando lo recibe. Recordemos que Pedro fue uno antes de Pentecostés y después de Pentecostés fue otro. Entonces, es muy importante que el que es servidor no solamente haya hablado en lenguas, porque eso vamos a hablar más adelante, sino que esté lleno del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que hablan en lenguas, como decía nuestro hermano, pero lastimosamente no están llenas del Espíritu Santo, aunque hablen en lenguas. Entonces sí es importante para un cargo o una función en la iglesia estar lleno, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos muestra, el que nos da la fuerza, el que nos consuela, el que nos da ánimo, el que nos muestra, nos da la visión para hacer el trabajo. Entonces sí es muy importante ser lleno del Espíritu Santo. Aparte de eso, es un requisito en la Biblia, porque las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se necesitan personas bautizadas en agua y bautizadas en espíritu y llenas del Espíritu Santo. La siguiente pregunta es abierta, cualquiera de los panelistas puede responderla. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo cuando la persona se aparta de la iglesia? Repito, ¿qué pasa con el Espíritu Santo cuando la persona se aparta de la iglesia? Bueno, el texto bíblico dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. El contristar el Espíritu Santo es entristecer, ¿no? Contristar es entristecer, y se da cuando una persona, porque todo ser humano somos una casa, que tenemos puertas, y cuando uno le abre puertas al mal, a las cosas mundanas, o sea, a las cosas malignas, siendo creyente,
el creyente, desde el momento en que recibe la palabra de Dios y es convencido por el Espíritu Santo de pecado, desde ese momento comienza lo que se conoce como la obra del Espíritu Santo. Entonces ya es el Espíritu el que empieza a operar en la persona para empezar a darle un cambio. Cuando la persona se bautiza como tal, entonces se hace acreedor a la salvación, porque se está identificando con Cristo y recibe al Señor Jesús, el cual es el Espíritu. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en todo ese proceso, sea antes del bautismo o después, la persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero al empezar a dejar que algunas cosas entren, porque la ausencia de la presencia de Dios se contrista al Espíritu Santo cuando se le abren puertas para que entren cosas contrarias a la voluntad de Dios. Cuando algo contrario a la voluntad de Dios entra a nuestra vida, se convierte en una conducta, algo contrario, entonces se puede entender que el Espíritu de Dios se va a alejar de esa persona. O sea, ese cuerpo, ese templo que es el cuerpo, se va de ahí, de ese templo se va la presencia de Dios. Dios no se va de la persona como tal. Dios no deja solo a la persona, porque Él prometió que iba a estar siempre. No te dejaré ni te desampararé. Pero la dirección del Espíritu Santo, que es la que debe estar, se va y la persona entonces no sabe tomar decisiones. Entonces se contrista el Espíritu Santo cuando uno deja entrar algo que es contrario a la voluntad de Dios. Sí, y no necesariamente, porque hay, exactamente, hay personas que pueden estar aún hasta aquí y haya dejado meter algo en su vida y el Espíritu de Dios no está fluyendo ahí. Por eso aquí tenemos que cuidarnos todos. El que esté firme, mire que no caiga. Aló. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, aportando algo más de lo que dijo el hermano. ¿Sí me escuchan? Aló. ¿Ahora sí? Bueno, Dios les bendiga. Bueno, nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo, casi siempre nos imaginamos otra cosa aparte de Dios. Es muy normal que uno le digan, hey hermano, usted ya fue lleno del Espíritu Santo. Y a veces nosotros pensamos que es algo distinto, ¿sí? A veces pensamos que incluso es otra cosa. Pero resulta que el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Si nosotros vamos a Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Resulta que si nosotros nos vamos a los textos más antiguos, cuando la Biblia hace mención al Espíritu de Dios, utiliza una palabra muy clave, que es Berujá Elohim. ¿Qué significa Berujá Elohim? Resulta que la interpretación viene de dos formas. La primera, el Espíritu de Dios, y la segunda, el Espíritu que es Dios. Entonces, una cosa es decir el Espíritu que es Dios. Por eso es que nosotros cuando hablemos del Espíritu Santo, automáticamente pensemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios, la misma presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando la persona tiene el Espíritu Santo? Lo que dijo el hermano Juan, el Espíritu Santo mora con él, o sea, Dios mora con él, habita con él. Pero yo creo que la pregunta era más como querían preguntar, era si qué pasa cuando la persona ha sido sellada y se ha apartado. Resulta que una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es el sello del Espíritu Santo. Cuando a mí Dios me sella con su Espíritu Santo, resulta que es un sello hasta la muerte. ¿Por qué? Resulta que si usted fue lleno del Espíritu Santo, bueno, se apartó, se fue de la iglesia, Dios lo selló, los dones que usted recibió los sigue teniendo. Lo que pasa, como dijo el hermano Juan, se contrista el Espíritu que es Dios. Entonces yo creo que esa es más la pregunta.
¿qué pasa si la persona se aparta del Espíritu Santo, el hablar en lengua, los dones se pierden? No es que se pierda. Metámonos eso en la cabeza, mis hermanos. Si una persona se aparta y está sellada por el Espíritu Santo, ese sello muere cuando la persona deja de existir. Hermano, en el espacio que vamos a dar seguidamente para las preguntas, puede realizarla. Bien, vamos a seguir. Sé que tengo el Espíritu Santo cuando hablo en lenguas. Sé que tengo el Espíritu Santo cuando hablo en lenguas. Cualquiera de los panelistas puede responder. Sí, claro, cuando una persona habla en lenguas debe estar segura, porque lo que no procede de fe es pecado. A veces la persona, y creo que a todos nos pasó en alguna oportunidad, uno nunca había experimentado el hablar en lenguas. Entonces, a veces llega a duda, ¿será que lo que yo estoy haciendo o hablando, será que es Dios en mi vida? Entonces, hablan a veces de reconfirmación o confirmación del Espíritu Santo. Pero eso no está en la Biblia. Usted debe creer que lo que está recibiendo en su vida es Dios habitando en su corazón. Debe estar seguro de lo que está recibiendo. Está recibiendo a Dios en su vida. Cuando una persona que llega por primera vez, a veces ha sucedido en muchas partes, es bautizada con el Espíritu Santo, a veces la persona sí no sabe qué pasó. Está asustada. ¿Qué me pasó? ¿Por qué terminé hablando así, actuando así? Entonces, cuando la palabra de Dios, cuando la persona se acerca, o el pastor o el líder, y le explica qué fue lo que recibió, qué fue lo que le pasó en su vida, entonces necesita tener un conocimiento. Pero el hermano que sí está en la iglesia debe estar seguro de lo que está recibiendo, y es Dios en su vida. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si hablo en lengua solo una vez en la vida? ¿Qué pasa si hablo en lengua solo una vez en la vida? Bueno, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Y sería bueno para esto abrir Biblia en 1 Corintios, capítulo número 12. Desde los púlpitos se ha enseñado, hemos predicado, que una persona, para que se confirme que está llena, que está renovándose con el Espíritu Santo, necesariamente tiene que hablar en lenguas. Pero la evidencia de haber recibido el bautismo como tal, sí tiene una señal. Estas señales seguirán, dice la palabra, a los que creen, y una de esas dice, hablarán nuevas lenguas. Entonces, el Espíritu Santo, cuando el Señor lo anunció, es que se recibiría hablando en otras lenguas, o sea, otros idiomas, exactamente. Pero ya después de que la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, con ese mismo bautismo, también el Señor, en su soberanía, Él puede dar dones del Espíritu Santo a la persona. Uno de los dones más comunes que se ve en medio de los creyentes es el don de lenguas. Entonces, las lenguas como tal son un don. Son un don. En el capítulo 12 dice, el verso 29 de 1 Corintios, ¿son todos apóstoles? Pablo usa la pregunta para estos versos, y en su escritura Pablo usó mucho la pregunta para hacer reflexionar al lector o a los que oían ese mensaje. ¿Son todos apóstoles? Respuesta obvia, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas?
ahí quedó claro que cuando está hablando de los dones, Pablo dice que las lenguas son un don. Entonces, en ello es que debemos tener mucho cuidado, que por eso tenemos gente que aún no ha vivido el gozo de la salvación. Porque no habló en lengua sino una sola vez. Yo conozco compañeros míos, pastores, que hablaron en lenguas el día que recibieron el Espíritu Santo y nunca más volvieron a hablar en lenguas. Entonces, al desconocer la Escritura o al pasar leyendo así rápidamente, nosotros nos habían enseñado que toda persona que no hablaba en lenguas estaba mal con Dios. Entonces a uno escuchaba ahí sentado y decía, ¿cuánto hace que usted no habla en lenguas? 6 meses. Hay gente que lleva 2 años que no hablan en lenguas. Hay gente que recibió el Espíritu Santo y nunca volvió a hablar en lenguas, y esa persona se cuestiona por todas partes y dice, yo estoy mal. Pero resulta que no es que está mal, es que Dios a esa persona no le dio don de lenguas. Esa es la razón. No tiene don de lenguas, por eso no hablará lenguas sino una sola vez en la vida. Es más, hay personas que pueden recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tampoco es una cantidad de, no es una cantidad de frases, ni una cantidad de tiempo, sino que cada idioma, por una lengua que sea tan primitiva o las lenguas modernas que hoy se hablan, toda palabra, todo sonido tiene un significado. Entonces una persona puede hablar una sola sílaba que tiene un significado. En nuestro idioma puede sonar como una sola sílaba, pero en otro idioma puede ser una palabra completa. Entonces eso hay que tenerlo presente. La siguiente pregunta va dirigida al hermano Oscar. ¿Es necesario el Espíritu Santo para ser salvo? ¿Es necesario el Espíritu Santo para ser salvo? Gloria al Señor. Bien, hermano, es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Bueno, ahí hay que entender el asunto en una necesidad. Cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, Él redimió a toda la raza humana. Al derramar su sangre en la cruz, le dio seguridad al hombre de su salvación, al que cree. Cuando tú lees San Marcos y lees la secuencia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Y qué más tiene que hacer? Por favor, me colocas el texto San Marcos, capítulo 16, verso 15. Vamos a leerlo para poder entender, o para hacerme entender la respuesta que vamos a dar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Siguiente. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es salvo. Pero sigamos leyendo. Verso 17 de San Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero si yo tengo la oportunidad de tener una bendición tan grande como recibir el sello, el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué conformarme? ¿Por qué detenerme?
Tampoco podemos estigmatizar a las personas que no han recibido la promesa del Espíritu Santo, pero sí animarles a que este paquete completo del Evangelio sea recibido, porque esto es para el que cree. Dios no nos ha llamado a ser conformistas, a tener la actitud del alpinista que llegó a la cima y se devolvió. Dios nos ha llamado a seguir como la luz de la aurora, que va de en aumento hasta que el día es. Y hacia allá vamos. Yo no puedo renunciar a estas promesas, a esta señal. Claro, es salvo, pero si yo creo, también voy a recibir la promesa del Espíritu Santo, porque Dios me necesita en la obra del Señor. Para eso Dios te redimió en la cruz, porque a través del Espíritu Santo usted recibe esa capacidad y ese poder para poder servirle a Él en una plenitud del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, si usted no lo ha recibido hoy, sienta el gozo de la salvación, disfrute la salvación porque es suya, pero también reciba el Espíritu Santo porque también es suyo y es para usted. Y estamos en esta noche con ese propósito: orar los unos para los otros, para que esta realidad en la fe la tengamos todos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano. Quiero aportar algo. La pregunta es si necesito el Espíritu Santo para ser salvo. Es que hay que hacer una diferencia. Una cosa es la obra del Espíritu Santo, otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Claro que sí es necesario recibir el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Entonces, tal vez la pregunta, o la persona que hizo la pregunta quería preguntar si era necesario orar en lenguas para ser salvo. Eso es otra pregunta. Pero el Espíritu Santo sí es parte de la salvación, porque por eso llegamos a la iglesia. Quien nos convenció de pecado fue el Señor. No fuimos nosotros. Él nos trajo aquí a la iglesia. Entonces, ahí comenzó la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por esa obra del Espíritu Santo, entonces nosotros oímos la palabra, creímos a la palabra y nos bautizamos. Y estamos acá. Entonces, sí, el recibir el Espíritu Santo es necesario en la salvación. El bautismo es una cosa y la llenura es otra, que no sé si hay espacio más adelante para explicar eso. Bueno, esto, voy a proyectarles algo aquí para que todos estemos pendientes. Hermano Joa, ¿me puede proyectar la diapositiva número 7? ¿Me hace el favor? Y es pues lo que el hermano Osvaldo estaba diciendo, que es muy cierto. Una cosa es la obra del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura y el bautismo. Resulta que el Espíritu Santo es una obra de principio a fin. Cuando la persona está siendo influenciada por el Espíritu Santo, en el momento en que él cree la palabra de Dios, como lo dice Juan 16 del 5 al 14, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero resulta que la obra del Espíritu Santo, como es una obra de inicio hasta fin, que termina cuando Cristo venga por la iglesia o hasta que usted muera. Después del bautismo, pues yo sé que más adelante hay unas preguntas sobre qué es el sello y qué es el ser bautizado. Después del bautismo, pues la obra del Espíritu Santo sigue, nos sella, dice que mora en el creyente, nos bautiza, dota de poder, nos guía, nos capacita. ¿Para qué? Para que el cristiano glorifique a Jesús. Entonces, como dijo el hermano Osvaldo, hermano, si usted no ha hablado en lenguas, viva el evangelio, gócese, usted es salvo. Su libro está escrito su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, por acá hay otra pregunta, ya de las que nos han hecho llegar, de los que están acá. Cualquiera de los cuatro puede responder. Dice, explicar la diferencia, si existe, entre el Espíritu Santo que se manifiesta con el hablar en lenguas y el Espíritu de vida que dio Dios a Adán y que al morir vuelve a Dios. Bueno, para ello tendremos que mirar lo que significa la palabra espíritu. Cuando se habla en Génesis de el que sopló Dios, sopló y hizo Dios al hombre
del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. La palabra que se usa ahí es una palabra hebrea que significa viento, aliento, soplo. Entonces, cuando estamos hablando de lo que el hombre tiene, el hombre recibió aliento de vida, soplo de Dios, para llegar a ser un ser viviente, o como lo definen los hebreos, los judíos, ellos definen todo el ser como un alma. Ellos no hacen diferencia como nosotros, o como lo menciona el Nuevo Testamento, entre alma, espíritu y cuerpo, sino para la teología judía, el ser es completo, o sea, el cuerpo y todo es un solo ser. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios, porque tuvo la intervención de la mano de Dios y Dios fue el que sopló. Entonces, ese espíritu de vida es totalmente diferente al espíritu de Dios, porque ese es el espíritu con el cual el ser humano puede existir y existió, pero el espíritu de Dios es eterno. Partiendo de ahí, si hablamos de los atributos, porque ahí tendríamos que mencionar entonces los atributos del espíritu, y si hablamos de atributos, Dios, que es espíritu, su naturaleza es espíritu, Él es eterno. Entonces el espíritu es eterno. Por lo tanto, esa es la gran diferencia que hay. Solo que el espíritu de Dios, el hombre es bautizado también, que ya si hay preguntas, se tratará de hablar sobre ello. El espíritu del hombre es bautizado en el espíritu de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces hay una gran diferencia. Está el espíritu del hombre y está el espíritu de Dios. Es que la realidad es que la única afinidad que tenemos, lo afín que hay del hombre con el Ser Supremo, es el espíritu que nosotros tenemos. Por ello podemos percibir las cosas de Dios. Si no, no pudiéramos. Bueno, por acá voy a hacer una aclaración, y es que hay varias preguntas y algunas son muy similares. Entonces, por si de pronto no se lee textualmente su pregunta como usted la formuló, para que no se vaya de pronto a incomodar, porque hay unas que son muy parecidas, entonces escogemos la que sea un poco más directa. También abierta para cualquiera que nos pueda responder. Dice: he tratado durante mucho tiempo de recibir el Espíritu Santo, tratando de asistir a programas, pero no lo recibo. No entiendo por qué y sé que el Espíritu Santo es muy importante. ¿Qué debo hacer? Bueno, yo te respondo porque te puedo entender en algo. Al que ha formulado esa pregunta, yo tardé bastante tiempo en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, por eso te puedo comprender. Yo iba a todo programa que había en la iglesia, yo salía al país entero, a donde habían convenciones y a donde habían confraternidades y vigilias, y tuve experiencias como ayunar toda una semana preparándome para ir a un programa, toda la semana en ayuno, para ir a recibir el Espíritu Santo, y lo recibían los que no iban a culto, ni siquiera iban a culto, y ellos sí recibían el Espíritu Santo. Es más, a un amigo mío, eso lo desanimó muchísimo. Digo, ¿cómo así que nosotros que estamos ayunando, llorando y de verdad con temor a Dios, y vienen estos que están tan mal y ellos sí reciben el Espíritu Santo y nosotros no? Bueno, para recibir el Espíritu Santo, ¿qué se necesita? Bueno, las ganas la tiene la persona. A mí me decían muchos, porque yo siempre pedía oración para recibir el Espíritu Santo,
Llegaron, era tan insistente porque me volví como muy cansón. Entonces, alguien me dijo, vea, no te preocupes. El día que menos te imagines, el día que menos piense, usted va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero a mí me pasaba un problema. No existía ese día que yo no pensara en recibir el Espíritu Santo. O sea, yo tenía unas ganas de recibir el Espíritu Santo, que eso era lunes, martes, miércoles a domingo. Todos los días a mí me podía pasar algo duro en el día, pero así como yo me venía una situación terrible, así mismo volví a pensar, yo necesito es el bautismo del Espíritu Santo y con esto dominaría todo. Pero para recibir el bautismo del Espíritu Santo se necesita una sola cosa. Número uno, se recibe por fe, ¿no? Pero se recibe porque uno sea capaz de quebrantar, porque es que el bautismo del Espíritu Santo es sumergir. Ahora sí quiero como llegar un poquito al significado de lo que es el bautismo y a lo que sería la tipología. Y es sumergir el espíritu del hombre en el Espíritu de Dios. Así como el bautismo en agua es sumergir, también el bautismo del Espíritu se da en el mismo nivel. Una de las cosas que se habló desde el comienzo de la predicación de Juan el Bautista, el tema que él tocó, el que viene después de mí bautizará. Él lo bautizará con Espíritu Santo. Entonces, él está diciendo, Juan está diciendo que es bautismo porque los está hundiendo. Y él dice, otro viene, también va a sepultar con Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona logra quebrantar su espíritu totalmente en la presencia de Dios, esa persona es bautizada. No necesita un estado ideal para recibir el bautismo. Eso sí te voy a recomendar, porque nosotros somos algunos expertos en hacer daños. Y es, obsérvese, ¿qué tiene usted? ¿Es que tiene alguna cosa? Sí, alguna cosa que tiene oculta. La Biblia dice que todos ofendemos, todos. El que lo escribió era un apóstol y él dijo que todos hacemos cosas que ofenden a Dios. Entonces, no hay un estado ideal, que el hombre pueda llegar a un estado ideal para que alcance, porque es que el hombre no tiene la dignidad para alcanzar lo de Dios. Es Dios por su misericordia que nos lo quiso regalar. Por eso puede llegar cualquier persona, una persona inconversa, llega y escucha la palabra de Dios y recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se concentró en oír la palabra y la palabra penetró hasta el alma, hasta su espíritu y lo empezó a quebrantar, y esa persona va a terminar adorando, va a terminar reconociendo, y en ese reconocimiento es donde uno es sumergido en el Espíritu de Dios. Bueno, a mí me pasó también igual que el hermano Juan, iba a todo programa, campamento, vigilia, etcétera, mejor dicho, baby shower, todo lo que hubiera, y esa ansiedad de recibir y hablar en lenguas, y esa ansiedad me estaba matando. Eso lo martiriza a uno, y más que en ese tiempo era que si usted no hablaba en lenguas no era salvo, peor. Entonces uno vivía con miedo, pero entendí que el Espíritu Santo está dado para la iglesia, ya está dado. No hay que ir a encontrarlo. Dios lo regaló, está ahí. Pero entonces habían prejuicios. Si usted no pasa adelante, ¿cierto? Deje de pasar adelante porque ya me va a dar pena pasar al altar, porque siempre pasaba y el único que no lo recibiera yo. En un campamento fue una visita que invitamos por primera vez. Me acuerdo, él se llamaba Jair. Y ese primer culto en Manre lo recibió y yo, Señor, pero yo aquí desde niño, ¿qué pasa? Como que le reclamaba a Dios.
me cansé tanto de eso que me estaba frustrando. Entonces decidí no pedir más, ni pasar más adelante. Esa fue mi experiencia. Porque a veces la persona tiene tanto el anhelo de recibirlo que lo alaba, pero yo te alabo, Señor, pero tiene que darme el Espíritu Santo en contraprestación. Y de Dios hay que alabarlo por lo que Él es. Amén. Entonces me olvidé del tema y empecé a alabar a Dios, a alabarlo, simplemente a contemplar su grandeza. Y en un culto misionero, en una silla atrás, me arrodillé. Hablaron fue de que entregarle la vida, servir a Dios, qué sé yo. Entonces uno se arrodilla, Señor, aquí estoy, heme aquí, el coro y todo. Ahí en ese momento, sin decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, quiero nada. Ahí en ese momento, en el momento de Dios, Dios me llenó en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la persona que hace la pregunta puede pasarle lo del hermano Juan, lo que me pasa a mí, pero alabe a Dios. Asista a los programas que tenga que asistir. Si puede asistir a todos, hágale. Pero no es condicionado a un programa. En la casa lo puede recibir. Alabando a Dios allí, mientras hace el aseo, qué sé yo, Dios allí lo puede llenar. Es en el tiempo de Dios, pero entonces esté tranquilo, que Dios, tarde que temprano, lo va a bautizar con el Espíritu Santo. La siguiente pregunta es abierta. Dice: la Biblia hace referencia a desear los mejores dones. ¿Acaso hay unos dones mejores que otros? Bueno, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios es donde habla de ello, de que se debe desear los mejores dones, o mejor dicho, habla de los dones, exactamente el capítulo 12. Porque hay unos dones que son ministeriales y hay otros dones que son operaciones de Dios para obrar milagros. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y quiero quedarme ahí. Porque estos dones no son interesantes. Estos dones no son fabulosos. El don de sabiduría y ciencia es algo que la gente no busca, no pide. Aunque los dones son soberanía de Dios. Sí. Él da a cada uno según, Él reparte a cada uno según como Él quiso. Pero sin embargo, en esa soberanía de Dios, también dejó esa puertica para que alguien le pida algo. Pero claro, ¿a quién no le ha venido la tentación de orar para que un paralítico se levante? Sí, si Dios me diera a mí ese don, porque es que eso es fabuloso. Pero los dones que el Señor quiere que la iglesia tenga, porque ayudan a ministrar la iglesia, que son muy esenciales y muy básicos. Hay gente que nos ha ido de la iglesia por falta de una palabra de sabiduría. Porque a veces nosotros no tenemos esa sabiduría para actuar con la gente. Entonces se necesita que la gente le pida a Dios, le pidamos a Dios que nos dé un don de sabiduría, que nos dé un don de ciencia. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a estar en este grupo grande que es la iglesia, seamos usados, tal vez no en el púlpito, tal vez no en algún cargo especial, pero hay gente que tiene ciencia, que tiene sabiduría, y eso es lo que se necesita. Entonces, como son los dones,
que no son tan llamativos, entonces nosotros no los pedimos. Es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe que eso existe. Sí, porque los dones, pues para que puedan funcionar, está, número uno, Dios da el don. Número dos, según el orden que escribe Pablo, está el ministerio. Y número tres, está la operación. Entonces, la persona recibe un don, pero no sabe, porque el don no se conoce, sino cuando se opera. Cuando se opera el don, o sea, cuando se haga activo ese don que tiene, se dará cuenta la persona que tiene. Y ese don es el que se convierte en un ministerio. Entonces, ese ministerio se hará porque alguien lo opere. Entonces, si usted busca de Dios, pero no le permite al Espíritu desarrollar lo que Dios te ha dado, entonces usted no podrá saber qué tiene, qué Dios te ha dado. Pero hay algo que es importante, vea, todo cristiano, absolutamente todo cristiano, necesitamos pedirle a Dios que nos dé don de sabiduría. Gente sabia se necesita en la iglesia. La sabiduría muchas veces no es hablar. Hay veces que usted salva a alguna persona sin decirle nada. Sabiduría no es llegar a una casa a hacer una oración por una persona, ni es llegar a volcarle la Biblia encima. Se necesitan esos dones de ciencia y de sabiduría para ayudar a edificar la iglesia. La siguiente pregunta va para el hermano Juan. ¿Por qué si el Espíritu Santo discierne, hay hermanos que sirven y están atados a la fornicación? Bueno, el apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo, habla de algunas cosas o de algunos pecados. Dice que algunos pecados se manifiestan y son evidentes rápidamente. Se pueden ver. Otros pasa el tiempo y no se descubren. Porque el Espíritu Santo da discernimiento. Voy a dar un ejemplo. Una vez estábamos viviendo un tiempo en la iglesia donde me congregaba, muy gloriosísimo del Espíritu Santo, una cosa extraordinaria. Y muchísimos hermanos se descubrieron los dones que tenían. Los jóvenes, los niños, vimos niños orando por un enfermo y el Señor los sanaba ahí inmediatamente. Vimos niños que oraron por enfermos y salieron a caminar en menos de 5 minutos. Pero en ese tiempo yo entré a un culto corriendo para dirigirlo porque estaba en ayuno y yo salí a la casa a cambiarme y llegué rápido y mi compañero diácono me dice: acaba de llegar un dúo, hay un dueto aquí, vienen de tal congregación, entonces vienen a cantar acá. Ahí dije: listo mi hermano, entonces pasémoslos. Yo me subí, oré unos 2 minutos porque yo llegué sobre la hora y empecé la dirección del culto, y esos cultos era una gloria impresionante. Y bueno, aquí tenemos a unos hermanos que vienen a cantar el dúo tal, y los pasamos. Mientras ellos van subiendo acá, me dicen hermanos después y hermanas que el Espíritu Santo le decía a ya persona, dice: esos no son hermanos, esos son trinitarios. Así.
Pero yo que estaba dirigiendo, a mí no me dijo nada. Bueno, terminó el culto. Bueno, eso fue impresionante. La bendición de esa gente tocó impresionante. Pasó todo y yo me fui para la parte de atrás y ellos estaban en la banca de atrás. Todos los cassettes que traían en ese tiempo eran los cassettes. Eso traía una rumba de cassettes. Los vendieron absolutamente todos. Ningún cantante de la iglesia he visto que haya vendido todo, pero ellos vendieron todo. Cuando yo entré aquí para coger aquí por el centro de las bancas y ellos atrás, cuando yo doy la vuelta y miro al frente, ya terminó el culto y todo, nadie me ha dicho a mí nada, ningún hermano ni hermana. Una voz me dice a mí, ellos son trinitarios. Así, en la mente, son trinitarios, sí. Yo dije, hay poder en Jesús, estos pensamientos que le vienen a uno, ¿no? Estos hombres como lo usó el Señor y yo es que pensando así. Y otra vez, son trinitarios. Y dije, hay poder en Jesús. ¿Qué pensamientos? Pues sí. Al final del cassette decía, el dúo fulano de tal que cantamos para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios da los dones a la iglesia. Da el don de discernimiento, pero la operación de los dones también es soberanía de Dios. Usted puede estar muy conectado con Dios, con los dones que tiene, pero usted no los puede operar cuando usted quiere, porque a uno le es dada la manifestación del Espíritu por el mismo Espíritu. Así que es el mismo Espíritu el que lo opera. No se puede operar por voluntad propia. Es Dios quien opera. Todo eso pasa ¿para qué? Para que nosotros no nos sintamos grandes. Sí, todo eso pasa para que uno reconozca que aunque esté y se sienta que está volando en el Espíritu, no por eso sabe más que otro, no por eso puede, por eso yo estoy aquí, pero usted puede discernir cosas que yo mismo no entiendo aquí. Porque aquí está el Espíritu de Dios, aquí no hay ninguno grande. Aquí estamos tratando de resolver algunas preguntas, pero lo grande que está aquí es el Espíritu de Dios. Y Él está donde está en usted y está aquí. Y Él puede discernir y te puede mostrar a ti algo. Así que yo creo muchísimo en la obra del Espíritu Santo. Dios te puede decir a ti algo allá, allá. Y todos los que estemos aquí no lo podemos entender, porque esa es la soberanía de Dios. ¿Algún otro hermano tiene un aporte adicional de los panelistas? De la misma pregunta, ¿no? Ok, terminamos con esta. ¿A qué hace referencia la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, el tiempo ha avanzado. Trataré de responder rápido. La blasfemia al Espíritu Santo es el único pecado imperdonable. Es atribuir la obra de Dios a Satanás. Recuerden que Jesucristo lo llamaron hijo de fornicación, ¿cierto? Y él dice, un reino contra sí mismo no, ¿cierto? Se divide. A él lo trataron de esa manera, porque las obras que hacía, dijeron que eran obras de Belcebú. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque a veces en otras denominaciones ha sucedido que Dios realmente sana a una persona. Entonces, por no ser de nuestra fe, no, es que eso, allá son demonios, esos sanan son demonios, no, hay que tener cuidado. Hay partes donde hay demonios y el demonio actúa, ¿cierto? Pero en esas partes uno no tiene que meterse. Si fue sano, bueno, es atribuir la obra de Dios a Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Listo. Bueno, tenemos una intervención del hermano Oscar. Antes de que el hermano Oscar continúe, voy a invitar a los hermanos que están encargados de recolectar la ofrenda
Estamos en un conversatorio, en un servicio, pero también no nos podemos llevar la bendición para la casa. Amén. ¿Cuántos trajeron ofrenda en esta noche? Gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos a ofrendar, a darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Amén. Invito a los jóvenes que están encargados, pueden ir pasando. Y el hermano Oscar nos tiene un aporte. Ya cierra. O que primero mandar. Bueno, antes de que nuestro hermano Oscar pues continúe, a mí se me acercó el día de antier un hermano, pues él quería saber cuál es la diferencia entre los dones y los ministerios. Voy a proyectarles ahí en el video bin. La diapositiva 10. Ustedes pueden ver aquí, la Biblia en Efesios habla sobre los ministerios. En 1 Corintios habla sobre los dones espirituales y en Romanos está hablando sobre los dones del servicio. Todos esos son atribuidos por el Espíritu Santo, es el mismo Dios el que los da. Pero ¿cuál es la diferencia entre los ministerios y los dones? Resulta que los dones o los dones ministeriales, como se conocen, pues prácticamente son estos que ustedes ven aquí, están en Efesios 4, 11 y 13, que está hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero a qué se referencia los ministerios? Se los voy a poner de este ejemplo. Resulta que si yo a usted le doy una herramienta, es porque usted está llamado a hacer un trabajo especial, un trabajo específico. Dios da los dones como Él los quiere dar, pero no los da así porque sí, los da porque tiene un propósito con la persona que los recibe. Los ministerios es la capacidad de ministrar o dirigir aquellos dones. Es por eso que estos dones que vemos acá son oficios, porque ser apóstol, el ser profeta, evangelista, pastor o maestro, no es tanto como lo vemos en 1 Corintios, estos son oficios, son algo especial que la persona tiene que hacer. Es un llamado, también por eso es que lo conocemos como la unción. Están aprobados para cierta tarea. Y los dones, los demás dones, que son los dones espirituales, también tienen una parte muy especial que se dividen en tres cositas. Son dones de revelación, dones de poder, dones de expresión. ¿Para qué se utilizan estos dones? Bueno, los dones de revelación para conocer, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de discernimiento, bueno, discernimiento de espíritus. ¿Para qué son los dones de poder? Para actuar, la fe, los dones de sanidad y el de hacer milagros. Los dones de expresión, el de profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Los dones de servicio que se encuentran en Romanos 4, 12, 4 al 8. El servicio, exhortación, de repartir y el de presidir y hacer misericordia. Entonces la diferencia entre el ministerio y el don es que el ministerio, vuelvo a repetir, es la forma de guiar o de ministrar, de dirigir los dones espirituales de que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, mi hermano, que si usted tiene el don de hacer milagros, el don de sanar enfermos, usted también tiene un ministerio. Y ese ministerio prácticamente tiene un paquete de dones. Como recuerden esto, todos los que hemos hablado en lenguas, todos los que somos sellados,
Dios nos ha dado de su espíritu para poder actuar. Es por eso, mi hermano, que usted tiene poder de parte de Dios. Y ese poder es para que usted actúe. Amén. Para concluir en mi intervención, sigue el hermano Oscar y termina el hermano Juan. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La Biblia, el Señor nos ordena o nos dice que debemos ser llenos del Señor, ser llenos de Él. Como decíamos al principio, una cosa es la obra del Espíritu, otra es el bautismo y otra es la llenura. Para ser lleno del Espíritu Santo, que es el nivel donde debemos llegar y estar siempre allí, no conformarnos solamente con hablar en lenguas, sino ser llenos, se necesitan tres cosas. Uno, tener comunión con Dios. Dice acá: hablando entre vosotros con salmos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre. Tener comunión con Dios, comunión con los hermanos. No se puede decir estoy lleno del Espíritu Santo y no tengo comunión con la iglesia, con los hermanos, me la llevo mal con ellos, entonces no está lleno, algo está pasando. Y estar sujeto al cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: someteos, al final de este texto, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esos son requisitos para ser lleno del Espíritu Santo. Y para terminar, hay algo más allá de las lenguas y de los dones y los ministerios. Corintios 13 dice: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que lograra trasladar las montañas, pero me falta el amor, dice ahí, no soy nada. Entonces, por encima de los dones que Dios nos ha dado, de los ministerios, que eso es muy importante en la iglesia, y que cada persona lo ejecute, porque hay hermanos que Dios le ha dado dones y ministerios y oficios, pero no los utilizan, los guardan para sí, u otros lo hacen para exaltarse a sí mismo. Y todos estos dones son para exaltar solamente al Señor. Pero por encima de todo esto, tenemos que tener amor. Podemos tener todos los dones y ministerios, pero si no tenemos amor, nada somos. Dios le bendiga. Sencillamente concluyo en esta noche es presentar siempre la necesidad. Ser lleno del Espíritu Santo es una necesidad, más que tener riquezas, tener casas, carros, novio, novia. Es la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí está el Señor. Así que, hermanos, esa es la conclusión, es una necesidad y debemos vivir la vida en base a esa necesidad. El Espíritu Santo sigue derramándose, sigue llenando con poder y autoridad a la iglesia, y esta iglesia no se detiene porque la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo. Y esta iglesia seguirá adelante en su curso hasta que el día que el Señor venga por ella. Y mientras tanto, mientras hayan vasijas, hay Espíritu Santo para llenar. Dios les bendiga. Bueno, me corresponde concluir. Dice Salmo 16: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que la conclusión, me uno también a lo que afirma mi hermano Osvaldo sobre qué es lo más grande que podemos vivir en el Señor. El fruto que produce el Espíritu. Porque hablamos de dones y de manifestaciones, pero el fruto del Espíritu es lo que hace la relación. Sin una verdadera relación podrán haber dones,
podrán haber milagros. Hay gente que tiene dones sin relación con Dios. Hay gente que opera ministerios sin relación con los hermanos. Pero es gente que no vive algo que dice la Biblia, gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando alguien es capaz de adorar a Dios, y esa adoración a Dios se traduce en comunión con Dios, está dispuesto a vivir lo que le toque, si está enfermo, si tiene problemas, está dispuesto a vivir la vida como se manifiesta cada día. En esa comunión verdadera con Dios, vivirá algo más grande que todo. Tener el gozo de Dios es lo más extraordinario. Cuando usted tiene el gozo de Dios, usted es capaz de humillarse, usted es capaz de bajarse, aunque a alguien le diga usted no tiene la razón, usted es capaz de decirle, bueno, gracias a Dios usted sí la tiene. Pero lo dirá en esas palabras no de cajón, sino lo dirá en un espíritu de humildad, en un espíritu de reconocimiento al Dios Supremo. Por eso, si hay algo grande que necesita vivir la iglesia, es vivir el fruto de ese espíritu. El Espíritu Santo vino a la iglesia para provecho, para que nosotros nos aprovechemos de él. Si a usted le falta, si usted no puede amar, si usted no es capaz de tener paciencia, si usted no es capaz de ayudar a alguien, si usted no es capaz de controlarse, necesitas llenura del Espíritu Santo. Yo les invito a que estemos en pie. Pero que esa llenura comience con una actitud, con una postura nuestra. Está bien que hayan pasado los años que hayan pasado de conocer a Dios. Está bien que hayamos estudiado y tengamos conocimientos impresionantes de Dios. Eso se necesita. Pero para ser lleno del Espíritu de Dios, se necesita una postura nuestra. A mí todavía me falta. Yo todavía necesito. Yo todavía tengo una familia. Porque antes de yo ser pastor y de tener una congregación, yo soy un cristiano. Yo soy un hombre de carne y huesos, que necesito eso, porque los dones lo hacen relucir a uno. Pero lo que le da brillo en la presencia de Dios no son los dones, porque los dones no son nuestros. Lo que nos da brillo es cuánto es capaz de adorar a Dios. ¿Cuánto somos capaces de glorificar a Dios en la circunstancia que estemos? Entonces dejemos que el Espíritu de Dios nos haga vivir eso que dijo el salmista: en su presencia hay plenitud. Que usted salga del culto, de los cultos, diferente, que sientas la plenitud, no solamente aquí, que la sientas en tu casa. Alguien te hiere, alguien te ofende, y usted sea capaz no de responder con esa soberbia, no de defenderse, sino sea capaz de responder con esa humildad, con esa ternura. Eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Salvador, restaurador,
Aleluya. Avívanos, Gracias al Señor porque Él nos habla, porque nos enseña, amén. Porque está interesado en edificar nuestras vidas. Lleves esta palabra, lleves este mensaje en su corazón y que Dios nos enseñe y nos instruya, nos edifique cada día más y más. Que se llene tu casa. Aleluya. Con tu gloria, llena tu Que el Señor nos llene con su presencia. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Salvador, Salvador, restaurador, Aleluya. avívanos, oh Dios. Salvador, Salvador, Él es restaurador, oh Dios, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, llena tu casa, oh Dios, llena tu casa, llena tu casa, oh Dios. Aleluya.